Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este panel de discusión sobre innovación y transformación digital, auspiciado por la revista Salud Digital Latinoamérica. Le damos gracias a los organizadores por esta oportunidad de tener a tres personalidades, todas ellas mujeres, lo cual me encanta, y vamos a ver sus opiniones sobre este tema tan interesante en estos tiempos post y trans-COVID de innovación y transformación digital. Tenemos con nosotros y le damos la más calurosa bienvenida a una amiga, a Analia Baum, que es directora de sistemas del gobierno de Cava. Está también Claudia Krowicki, que es la gerente de transformación digital y negocios en Christus Muguerza, México. Bienvenida también, Claudia. Y finalmente, pero no menos importante, está Carolina Aguirre Navas, que es la oficial jefa de informática médica en la Fundación Cardiovascular de Colombia. La más calurosa bienvenida, qué bueno que nos acompañan y qué bueno que es un panel con estas características. Ahora sí que soy yo bendito entre todas las mujeres y vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta para ustedes ¿es posible hablar de innovación cuando tenemos una realidad tan cambiante? ¿Hay una interferencia entre estos cambios cuando son por necesidad o cuando se trata de una nueva idea, de una innovación desde el scratch? Adelante, adelante, Claudia. Pues sí, de hecho, la innovación tiene mucho que ver con el cambio. Entonces, la realidad cambiante fomenta que pensemos diferente, que pensemos en este ambiente poco estable o que está en cambio constante. Nos obliga a pensar distinto, pensar en puntos de vista nuevos, y eso de forma natural facilita el proceso creativo que va de la mano con la innovación. Y tú preguntabas si hay interferencia entre estos cambios que ya sean por necesidad o por innovación real. Yo creo que no. Creo que más allá de la forma en que se originan los cambios, que sean por necesidad o no, son cambios. Y siempre nos abren la mente a pensar diferente, a pensar fuera de la caja, a tener pensamiento crítico, lo que nos acerca aún más a la innovación. Ojo, eso no quiere decir que cualquier cambio sea innovador, pero definitivamente la innovación implica cambios. Sí, Gracias, yo le Claudia. agrego, si puede ser, Víctor, le agrego a lo que decía Claudia, que por ahí, digamos, no todo el público que nos está escuchando entiende lo mismo por innovación, que a lo mejor, digamos, definir que la innovación es cuando sucede algo nuevo o algo diferente dentro de lo que venimos gestionando, que crea valor, y el valor después lo podemos medir en algún beneficio para algún sector del ecosistema, digamos, de salud, algo que traiga impacto sanitario. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno lo que traía Claudia, que el hecho de, vos decías si era, digamos, por necesidad o, como era la pelunca, o digamos, interfería la necesidad o el cambio era real. Digo, me parece que en pandemia, que vimos que sucedieron muchas cosas diferentes que trajeron, digamos, beneficios para la gestión de la pandemia, era porque me parece que justamente eso, digamos, la necesidad nos incita a ser creativos y a pensar alguna solución para resolver un problema. Y eso me parece que es lo que, digamos, lo que lo hace real, digamos. Más allá que después puedan haber algunas otras ideas que no se nos ocurren y se nos impone después como una necesidad. Pero que se dé al contrario, me parece que para la salud es bien beneficioso, porque entonces resolvemos problemas concretos y reales que necesita un sector, digamos, de beneficiario del sistema de salud. Gracias, Analia. Antes de que participes, Carolina, luego hablamos de necesidad, pero también hablamos de qué podemos hacer con la tecnología, o sea, qué posibilidades tenemos con la tecnología y por el contrario, qué debemos hacer con la tecnología. Y entonces queremos innovar y a veces queremos innovar de más. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Bueno, digamos que complementando un poquito lo que estaba comentando ahorita Claudia y Analía, yo creo que la innovación es un elemento que es transversal en toda organización, ¿sí? Mientras haya personas, hay imaginación, hay creatividad y hay necesidad de resolver los problemas, ¿sí? La diferencia estaría en si esa innovación es disruptiva, que es de ceros, arranco y no tengo ni idea, tengo un problema y voy a idear una solución para resolver ese problema, pero salgo de la nada, ¿sí? Que es la que usualmente conocemos como innovación, ¿cierto? Que es la disruptiva, pero también existen pequeñas innovaciones incrementales, ¿sí?
Y digamos que esas innovaciones incrementales es que yo sobre un proceso que yo ya tengo previo, voy mejorando, voy optimizando, voy cambiando en función de esas necesidades que también son cambiantes. Entonces, de pronto para responder un poco ya la segunda parte de la pregunta que nos haces, si la tecnología se convierte en un elemento, en una herramienta que obviamente nos ayuda o a acelerar esa innovación incremental o a posibilitar esa innovación disruptiva, ¿sí? Pero yo siempre he pensado que la tecnología por sí sola, y yo estoy, no sé qué opinión tengan Claudia y Analia al respecto, por sí sola la tecnología no va a hacer absolutamente nada. Yo tengo que acompañarla de un proceso, ¿sí? Y de un camino y de unos lineamientos que me permitan que esa herramienta de verdad sí me vaya a posibilitar esa innovación. Tengo que tener equipos creados que entiendan cómo es ese proceso de innovación, que hay una cultura de innovación en la organización en la que me encuentro, y ahí sí, escoger la mejor tecnología que se adapte a dar resultados de innovación, ¿sí? No sé, ¿qué opinan? Sí, no, la transformación con la persona en el centro, ¿no? La transformación de cualquier tipo y la transformación digital en salud con la persona en el centro y con un objetivo bien claro, ¿no? O sea, no es, lo digitalizable no quiere decir que se tenga que digitalizar, porque hay procesos que sin digitalización pudieran funcionar mejor. Si entiendo bien tu respuesta, Carolina. Y si nos seguimos en el mismo orden, ¿nos podrían platicar en qué iniciativas estratégicas están trabajando actualmente en sus organizaciones o en su trabajo que llevan a cabo? Claudia. Sí, bueno, relacionados con temas de innovación, y se relaciona muchísimo con lo que decía Carolina recién, nosotros nos enfocamos o nos apoyamos en nuestra área de procesos. Ellos están constantemente pegados al área del negocio, haciéndonos sensibles de los puntos de dolor, buscando la forma de hacerlos más eficientes y mejorarlos, y acompañan a la operación de los hospitales, detectando, no sé, filas o colas en las cajas, tiempos de espera, cosas que son mejorables en los procesos, y los traen a un comité que comienza a proponer soluciones. Ahí apenas es donde empezamos a pensar en la posibilidad de poner alguna solución tecnológica, pero hasta el momento no. Lo primero es el proceso, y antes del proceso la persona. Y bueno, también no todo se automatiza ni se digitaliza, y de hecho la mejora y la innovación no necesariamente tienen que ser digitales, pero es cierto que mucho buscamos facilitadores tecnológicos. Y como transformación digital, nosotros en este momento tenemos una estrategia de nube, de llevar todos nuestros sistemas core, incluido nuestro ERP, a la nube. Estamos trabajando en el despliegue de nuestro expediente clínico electrónico en todos los hospitales. Nosotros tenemos 12 hospitales, en todos nuestros hospitales, para tener la misma solución en todos lados, porque hoy no la tenemos. Y el resto de nuestros proyectos tienen mucho que ver con mejorar la experiencia del consumidor, los temas de e-commerce, omnicanalidad, y buscar mucho la accesibilidad de todas las personas a nuestros servicios. Gracias, Claudia. Por favor, Analía, tus impresiones. Sí, creo que, digamos, las tres vamos a coincidir que estamos trabajando en áreas de innovación para lo que es experiencia del paciente. Yo creo que un poco en la pregunta que vos hacías anteriormente, la tecnología está, digamos, dando esa posibilidad de empoderar al paciente y generarle beneficios, y estamos todos trabajando en ese servicio que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, lo pudimos ofrecer durante la pandemia. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires solía tener, antes del 2018, varios canales para que los ciudadanos se puedan comunicar, un call center, la web, y además muchas aplicaciones que se tenían que instalar en el teléfono. En el 2018 le apostó a la implementación de un canal conversacional a través de WhatsApp. Fue la primera ciudad en Latinoamérica que adoptó WhatsApp como chatbot, y venía dando servicios, y un poco lo que dijo Carolina, no es porque, digamos, durante la pandemia fue una innovación disruptiva, porque se usaba este canal conversacional para distintos servicios, no sé, si puedo estacionar en tal calle de la ciudad, si podía, digamos, para inscribirme a los colegios, para pagar, digamos, si tenía alguna multa del auto, todos los tipos de servicios de la ciudad se podían ingresar a través de una conversación con el chatbot. En la pandemia hicimos como la máxima explosión del uso de ese chatbot, y lo utilizamos para que la gente acceda al turno de vacunación, para consultar los resultados del laboratorio, y durante esa conversación
fuimos haciendo innovación porque por primera vez los pacientes de la ciudad podían acceder a información oportuna que se encontraba en la historia clínica electrónica de la ciudad, que era el pasaporte digital con toda su situación de vacunación COVID, los resultados de laboratorio, y algo que agregamos que a mí me parece novedoso es la posibilidad de que el ciudadano nos dé un feedback. Entonces, como se llevaba el carnet, físico, y después, se bajaba su carnet digital, a veces, había alguna inconsistencia en lo que tenía registrado en papel, o no le aparecía una vacuna en el carnet digital. Entonces, lo que le damos era la oportunidad al ciudadano de, a través de ese chatbot, adjuntar la documentación a través de la conversación y pedir que revisen la calidad de su registro. Esto que se hizo para las vacunas, me parece que es un antes y un después del paciente como prosumidor y como veedor de la calidad de su información sanitaria. Por supuesto que requiere, como se gana, todo un equipo atrás de recurso humano, no solamente diseñando la innovación, sino sosteniendo los procesos que cada una de estas cuestiones acarrea. Y eso, encara, sobre todo a lo que es el paciente. Y a lo que es el workflow asistencial o el bienestar clínico, estamos trabajando muchos con algoritmos de inteligencia artificial. Uno que se llama Cardio-IA, que tiene que ver con analizar a través de procesamiento de lenguaje natural las notas clínicas de los profesionales de la salud y detectar todas aquellas patologías que están en el texto libre, que están asociadas con un paciente que tiene factor de riesgo, tabaquismo, antecedente de infarto de miocardio, dislipidemias, diabetes, hipertensión. Y para cada uno de los términos, de 300 a 900% a veces más, pudimos etiquetar, esas evoluciones utilizando estos algoritmos. Y ahora estamos, empezando a diseñar, identificar otros factores de riesgo, y eso, facilita que cuando el profesional va a grabar la evolución, directamente le ofrece como cuáles son las etiquetas que quiere guardar, y no tenemos que estar, como forzando con la capacitación que ponga cada una de esas etiquetas, que igual no sucede. Y por otro lado, el último ejemplo, estamos trabajando mucho con imágenes, para evitar, tanto para los imagenólogos, evitar tareas reiterativas como el cálculo de la edad ósea por una placa de manos, o por el otro lado, de poder orientar a un médico que está en una guardia con el diagnóstico de algunas imágenes frecuentes, como puede ser un neumotórax. Esas son algunas de las líneas que estamos trabajando en la ciudad para generar, innovación. Gracias, Analía. Un montón de trabajo, ¿verdad? Tanto tú como Claudia, que es una explosión actual. Carolina, ¿qué nos platicas al respecto? Bueno, muchísimas cosas también. Creo que la pandemia definitivamente pues, nos ayudó a movernos mucho en el sentido de convertir al usuario, al paciente, ya no en un espectador aislado de todo lo que estaba pasando, sino a optimizar como ese modelo de relacionamiento. Entonces nosotros estamos trabajando muy fuertemente, así como lo mencionaba Claudia, en el tema de omnicanalidad, de generar portales que nos ayuden a tener una comunicación más fluida con el paciente. Tuvimos una experiencia, digamos, puntual, teniendo en cuenta precisamente el tema, no sé en los otros países, pero en Colombia el tema de la cuarentena fue supremamente restrictivo y durante mucho tiempo. Entonces, ni siquiera los familiares los dejaban entrar a la institución o estar cerca de sus familiares que estaban hospitalizados, y teníamos un problema muy serio, pues, de comunicación con esos mismos familiares, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue directamente desde el software de historia clínica, creamos una especie de link para que a través de los mensajes que hacía el equipo médico o la enfermera, pudiera enviar un mensaje por WhatsApp al familiar del paciente a través de la información que nos llegaba en el módulo de admisiones. Se registraban los datos de teléfono, de correo del familiar, y a partir de ese registro que hacíamos en la historia clínica, pero que caía en el WhatsApp del familiar, pues podíamos comentarle sobre cambios en el estado de salud del paciente, podíamos hacer, por ejemplo, solicitudes de pronto de algún insumo, algún elemento de pronto de aseo que se requiriera, y eso ayudó mucho a conectar además a los familiares con el equipo de salud, inclusive con el mismo paciente, porque lo que hicimos también es a partir de ahí hacer un puente
para que los familiares y el mismo paciente se pudieran conectar y pudieran hacer una comunicación por videollamada sin necesidad de estar saliendo de pronto a un portal externo o a una plataforma distinta, sino directamente sobre la historia clínica. Entonces ese fue un episodio, digamos, una situación muy bonita, un ejemplo de innovación que tuvimos. Y tenemos otros dos, digamos, ejemplos de innovación que están relacionados con la optimización de la trazabilidad en la cadena de abastecimiento ya internamente dentro del hospital, precisamente para generar eficiencias. Aquí hay insumos que son pues muy costosos desde el punto de vista, digamos, cardiovascular, coronario, stents, medicamentos que también son muy costosos y que necesitamos de alguna manera tener control sobre las eficiencias, qué se está gastando, en dónde se está gastando, en qué sala de cirugía hay más consumo de este tipo de insumos. Entonces lo hicimos a través de metodología de código de barras, de códigos QR, con unos desarrollos propios. Nosotros tenemos la ventaja de tener una fábrica de software que, digamos, ayuda a responder nuestras necesidades tecnológicas, y a partir del desarrollo pues, de esas aplicaciones móviles pudimos optimizar la trazabilidad de esos insumos. Y el otro tema que estamos trabajando es acerca de la evaluación de la historia clínica, de los parámetros de la historia clínica, porque como Analía lo comentaba hace un rato, los médicos para codificar y para registrar la información en el campo que es realmente, no somos muy buenos, no importa cuánta capacitación hagamos al respecto y cuán usable sea el sistema, siempre nos queda como faltando. Entonces lo que hicimos fue generar un módulo de reconocimiento de texto libre con unas palabras claves para que a su vez esas palabras claves puedan indicarnos si realmente se está cumpliendo, por ejemplo, con un protocolo de manejo o con los campos de registro que necesitamos por calidad de la historia clínica que efectivamente sean registrados. Entonces estamos como en ese proceso y muchas otras cosas más, pero pues digamos que esos serían como los que se me vienen ahorita rápidamente a la mente. Muchas gracias, Carolina. Pues las tres, ¿no? Con elementos de innovación y con toda esta innovación centrada en las personas, tanto en el usuario intermedio que le llamo yo, que es el clínico, y el usuario final, que es el paciente. Pero no todos es miel sobre hojuelas, ¿no? Y hay problemas cuando queremos innovar. ¿Nos podrían platicar, por favor, cuáles son sus experiencias con la problemática que han tenido para poder lograr el éxito que están teniendo en sus estrategias? Por favor, Claudia. Sí, creo, se me ocurren así en primera instancia dos. La primera gran lección es tener que adaptarse a un cambio continuo y muy rápido. Pues hay cosas que a lo mejor hace un par de años podíamos planificar en largo plazo, ahora no. Hay mucho que ya no podemos prever. Y bueno, ya predecir no es tan fácil. Entonces, adelantarnos a los acontecimientos no siempre es posible. Así que bueno, la lección aquí es volverse flexibles. Todavía podemos planear en el largo plazo, pero con la premisa de volver a revisar esos planes tal vez varias veces al año y estar dispuestos a reenfocar las estrategias o adaptar cosas nuevas que estén sucediendo en el ambiente e incluirlas en nuestros planes. Eso fue una dificultad y creo que lo sigue siendo, pero bueno, cada vez vamos adaptándonos más a eso. Y por otro lado, creo que es la cercanía al negocio. Ahora, y creo que ya se ha mencionado varias veces en esta conversación, digitalizar por digitalizar no funciona, y menos cuando quien debe usar esas soluciones lo ve como una imposición. Entonces, nosotros aprendimos que los proyectos de transformación digital son de gente, de personas, y poner una solución tecnológica puede ser relativamente sencillo, pero que la usen ya es otra cosa. Así que debemos buscar sponsors en el negocio que estén convencidos de sumarse, que confíen en la solución y que sean ellos mismos quienes la vendan hacia el resto de la organización. Nosotros acá tenemos enfermeras y médicos que hablan como tecnólogos, parece que fueran del área de tecnologías de información y son médicos o enfermeras u otras especialidades, y nadie mejor que ellos para explicar los cambios a sus colegas. Para nosotros esas son de las cosas más importantes que aprendimos en este periodo y que también nos han dolido un poco. Gracias, Claudia. Hablando de esto, de gestión del cambio, por ahí hay un trabajo donde participó Analía que se llama Irresistible Change Management in Health.
¿Qué nos platicas al respecto para darle un girito a esto de lo que está platicando Claudia, Analía? Bueno, Claudia dio una de las teclas que es la participación. Hoy, digamos, los usuarios están, digamos, todos, ¿no? Los pacientes como los trabajadores de la salud, los tomadores de decisiones, y después de haber pasado, digamos, por la pandemia, todos ya conocen el valor que pueden tener las tecnologías de la salud. Entonces ya no está tanto en discusión, nadie se atreve a decir, uy, la teleconsulta sirve, no sirve, etcétera, sino que, digamos, como la discusión está más como integrarlos a los workflows, a los flujos de trabajo de los profesionales, sin generar daño, ¿no? Digamos, trayendo ese valor del que tanto todos hablamos. Y para eso, lo dijo Claudia, digamos, es útil, digamos, la participación. Pero sobre todo, y yo lo vengo repitiendo esto en varias charlas, a mí me parece que lo más difícil, y es el primer paso de, digamos, de la guía que siempre hablan todos los modelos de gestión del cambio, es esta visión compartida o sentido de urgencia que tienen que tener todos los actores que forman parte de la organización y que van a vivir la transformación digital. Y en este sentido, la pandemia eso nos lo facilitó, porque no había nadie que no quisiera salir de la pandemia, digamos. Desde el presidente de la nación hasta el último que estaba en la trinchera hisopando, digamos, todos queríamos, hasta el que estaba encerrado en su casa sin poder salir, con miedo, todos queríamos que esto terminara. Entonces eso nos puso una visión y una necesidad de urgencia compartida. El interés era para todos los mismos. Porque yo venía pensando, cuando vos preguntaste sobre las barreras que tuvimos para innovar, yo tenía... no tuve barreras, pero no tuve barreras que después aparecerían los costos, porque nadie puso en juego los costos para poder, digamos, implementar todas las cuestiones que conté durante la pandemia, sobre todo en el chatbot, porque no nos imaginamos otra manera en picos de 40.000 testeos diarios, 40.000 personas viniendo a reclamar el resultado, digamos, de alguna manera había que hacérselo llegar. Marcos regulatorios, hubieron algunos temas de seguridad que te diría que hoy, si yo quisiera poner en el chatbot todo lo que tengo informatizado dentro de la historia, y a lo mejor tendría problemas, que para dar resultados COVID, digamos, no tuve. Y lo mismo para interoperar, porque, digamos, dentro de los resultados que damos, no solamente damos los resultados de laboratorio, de los test que se hacían en el sector público, sino que además logramos poner en el canal conversacional de la ciudad los test de los privados. Entonces, todo esto, la interoperabilidad, la seguridad, los costos, los marcos regulatorios, todo lo que en pandemia fluyó o no tuvo tanto peso, después se vuelve una barrera. Y eso que, digamos, sin duda tiene que ver que el interés era común. Y eso a mí me parece que es el mayor desafío que tiene el sistema de salud, que nos cuesta entre el paciente, el prestador, el financiador, la industria, las sociedades científicas, encontrar un interés común en el que todos tiremos del mismo lado de la soga. Y entonces, bueno, eso, digamos, eso hace que todos los que estamos acá tengamos tanto trabajo. Afortunadamente. Por favor, Carolina, tus comentarios. Bueno, sí, yo realmente me identifico mucho con lo que está comentando Claudia y con lo que comenta Analía. Yo añadiría dos cosas que para nosotros han sido un reto bastante grande y tiene que ver mucho con la pandemia y con el tema de ser una organización de salud. Yo no sé si de pronto en otro tipo de organizaciones esto se esté presentando, pero en salud, digamos que ya hay un grado como de saturación y de cansancio de los equipos con toda esta situación, que generar cualquier tipo de cambio tiene que ser medido con mucho cuidado, ¿sí? Casi que con mantequilla, pues toca, digamos, mirar los temas porque hay mucha sensibilidad a la velocidad en la que se están generando los cambios y eso puede estar ocasionando, digamos, algo de saturación en el equipo, y esas saturaciones en el equipo se pueden traducir también en una alta rotación de personal. Y eso en un ambiente como el nuestro, que es altamente especializado, pues es muy costoso para una organización, porque implica reaprender, reentrenar, y eso nos genera un reto adicional en el proceso de innovación, ¿sí? La otra cuestión es que como la velocidad del cambio es tan grande, ¿sí? Y ya eso quedó además permanentemente acelerado seguramente por la pandemia, ocurren dos cosas. Una, que los cambios, digamos, uno está pensando, claro, en el largo plazo, pero los cambios toca hacerlos en el muy corto plazo.
Entonces, a veces es muy difícil esas soluciones que estoy poniendo de ya para solucionar el problema inmediato, es difícil en el tiempo después llegar y escalarlas. Entonces, hay que tener también muy claro hasta cuándo le voy a dar chance a esa posible solución en un ciclo de vida. Hay que ponerle un ciclo de vida y un ciclo de innovación y llegar a un momento en el cual esto nos sirvió en el momento, pero llegará un punto en el que tenemos que decirle, chao, ya es hora de pasar a algo más o de hacer una innovación incremental. Y la otra cosa, digamos, que estaba yo pensando, y es precisamente por ese tema de la velocidad, es que las personas están deseosas de resolver los problemas, los procesos, los dueños de los procesos quieren resolver sus problemas, pero es tal la velocidad del cambio que a veces no tienen la facilidad, las herramientas o el tiempo o el equipo de trabajo para poder hacer esos ejercicios de innovación. Entonces nosotros hemos aprendido que tener personas dedicadas dentro de un grupo de innovación que apoye esas necesidades y esos problemas nos ha dado muy buen resultado. ¿Sí? Primero porque escuchamos obviamente la necesidad de cara del, digamos, del cliente, ¿cierto? Del usuario final. Y segundo, pues les ayudamos con la metodología de innovación que de pronto la conocen, no la puede que la infieren, pero de pronto no tienen todo el tiempo para hacer el ejercicio de manera sistemática. Eso yo creo que sería mi aporte. Gracias, Carolina. Las dos siguientes preguntas yo creo que las podemos hilar en una sola y vamos a poner un escenario con nuestras tres mujeres emprendedoras e innovadoras y líderes en esto de la transformación digital en salud en sus organizaciones y en sus países. Vamos a suponer que ustedes tienen todo este conocimiento, pero no lo han aplicado, no están manejando ninguna estrategia y llegan ahorita a donde están posicionadas y les preguntan, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería su respuesta, Claudia? Creo que de las que has hecho, esta es la pregunta más difícil de responder. Y precisamente tiene que ver con esto de pues, desasociar el que ya empezamos. ¿Sí? En mayor o menor medida la pandemia nos obligó a empezar a todos, si no lo habíamos hecho, o acelerar a los que ya lo habíamos hecho, y una vez que eso sucedió no se detuvo. Y nos tocó a todos a pequeña o gran escala. Por eso me cuesta bastante imaginar como que un escenario de empezar desde cero. Creo que es como un tren que no se detiene. Tal vez haya paradas en las estaciones, pero son solo para renovar pasajeros y seguir. Y para nosotros en este contexto, ese renovar pasajeros podría entenderse como evaluar la realidad, si hubo cambios en el contexto, si estamos bien alineados o hay que ajustar algo y seguir. Y es que ya no se trata solo de las áreas, o sea, que las áreas de tecnología propongan proyectos, ya todos los colaboradores piensan igual, piensan digital, perdón, y todas las áreas en las empresas conceptualizan muchos de sus procesos como digitales. Recién lo decía Carolina, y de hecho me apunté acá al tema de la escalabilidad. Pues ya prácticamente TI es el facilitador de herramientas, pero en digital pensamos todos y así como pensamos todos también se viene la dificultad de que pues todas las áreas se lanzan a hacer sus pequeños bots o sus pequeños proyectitos y luego escalar eso a toda la organización se vuelve un reto. Pero bueno, tratando de enfocarme y suponiendo que nada de eso existiera, creo que la forma de empezar sería vivir y entender los procesos de negocio, pensar en cuáles tienen más áreas de oportunidad y apenas entonces comenzar a pensar en soluciones digitales. Y pues bueno, la parte digital de la transformación digital, de esta transformación digital, de hecho, no dejan de ser solo herramientas. La transformación en sí son personas y sin las personas ninguna solución digital tiene razón de ser. Así que eso, o sea, dejaría la tecnología para lo último, aunque parezca extraño, pero transformación digital no tiene en el centro la tecnología. Creo que no es extraño para nada, Claudia? Y creo que toda la gente que trabajamos en estas áreas deberíamos de tenerlo en mente siempre que pensamos en hacer algo nuevo o en cambiar algo o en mejorar algo, ¿no? ¿Qué opinas, Analía? Mira, yo sueño todos los días con la respuesta que te voy a dar a tu pregunta, y es, sentaría a todos los tomadores de decisiones que están en los distintos niveles jurisdiccionales y les diría que se pongan de acuerdo en qué problema queremos resolver. Digamos. Y si empezaría hoy con la experiencia de la pandemia, un poco como dijo Claudia, les diría esto que yo te decía antes,
con esto de tener una visión compartida, les traía el ejemplo de lo fácil que nos resultó para los que trabajamos en transformación digital acompañar, digamos, estos procesos, y se dio a esta velocidad porque estaba claro el problema y entonces había una estrategia sanitaria dirigida y clara y, digamos, y en acuerdo con todos los sectores y niveles de gobierno a nivel del país, y entonces pediría que hagan lo mismo y elijan 1, 2, 3 problemas. Los problemas que quieran los prioricen y nos digan a todos los directores de tecnología que estamos en las distintas provincias y en los distintos niveles nacionales, provinciales, que por favor nos marquen el rumbo. Y sobre eso, por supuesto, una estrategia sanitaria. Yo creo que si está claro el problema que queremos resolver, sobre eso se monta un plan estratégico sanitario, es muy fácil para los que trabajamos en transformación digital diseñar una estrategia de información. Gracias, Analía. Interesantísimo, ¿no? Y estamos sobre qué haríamos si en este momento iniciáramos nuestros trabajos en el puesto en el que estamos y la última respuesta de Carolina, por favor. Uy, después de las respuestas tan increíbles de Claudia y de Analía, es todavía más complejo responder esa pregunta, pero Te toca pedir los recursos, Caro, te toca pedir los recursos, si no, no vamos a ningún lado. De acuerdo, sí, los recursos, por supuesto, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que añadiría al tema de identificar el problema y de alinear los procesos también, como lo comentaba Claudia, es de pronto arrancaría por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues el usuario, el paciente, ¿cierto? Entender esa caracterización del paciente, porque es increíble que nosotros en el sector salud realmente no conozcamos a nuestros pacientes, ¿sí? Conocemos pedacitos, ¿sí? Y están dentro de una historia clínica, o dentro de un chatbot, o dentro de un portal, pero realmente que logremos entender toda esa dimensión, digamos, como de necesidades en salud que tiene el usuario, realmente ahí hay muchas situaciones por resolver. Yo pensaría que si de pronto pudiéramos sentarlos a todos, como dice Analía, seguramente el problema común que va a haber ahí es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo diseñamos esas políticas de salud pública si no sabemos cuántos pacientes son hipertensos, cuántos son diabéticos, pero realmente si es hipertenso, diabético, le interesa cuidar su salud, no le interesa cuidar su salud? Esas son cosas que a veces se nos olvidan un poco cuando estamos trabajando en un tema tan, digamos, como tan asistencialista. Entonces yo arrancaría de pronto por generar o por buscar las estrategias bajo las cuales pudiéramos caracterizar de mejor manera a ese usuario para realmente ofrecerle lo que necesita, no lo que nosotros creemos que necesita. Y ya de ahí en adelante, pues construir toda una estrategia de información en salud basada en educación, en programas dirigidos, en temas de bienestar, en temas de seguimiento, porque hay temas de seguimiento que son muy, muy importantes. Pensaría yo que de pronto arrancaría por ese lado, no sé a dónde me llevaría, pero pensaría que por ahí podría ser una manera interesante de arrancar. Gracias, Carolina. Saben, a mí me encanta estar en estos paneles porque uno aprende enormidades y con ustedes estoy aprendiendo muchísimo más. Estamos de acuerdo en que hablamos de transformación digital, de las necesidades que tenemos que cumplir primero para poder pensar en transformar, en innovar, en pensar en las personas, pensar en la persona, definir un camino, una estrategia bien objetivizada, con metas bien específicas que nos permitan definir cuál es nuestro plan, ¿no? Para innovar o para transformar. Y hablaste de algo muy importante, creo yo, Claudia, Carolina, sobre la persona, sobre el paciente, porque luego cuando hablamos de gestión del cambio hablamos del médico, del clínico, del trabajador de salud. Y tocaste un tema muy sensible para mí en salud pública, que son los determinantes sociales de la salud y que luego se nos olvidan. Y decías, ¿qué quiere el paciente? ¿Qué necesita? Pero también tenemos que pensar en el qué quiere, ¿no? Porque podemos ponerle la conectividad en su casa, pero él no tiene ni tiempo para conectarse, ni un dispositivo para conectarse, ni ganas, ni dinero, etcétera, ¿no? Entonces creo que es también un aspecto interesantísimo, importante que luego dejamos de lado y nos vamos al modelo hegemónico médico, ¿no? Usted tiene que hacer esto porque lo necesita, porque yo digo que lo necesita. Interesantísimo. Las tres respuestas muy, muy, muy interesantes.
Y me gustaría que para finalizar esta charla tan enriquecedora nos platicaran qué nos deja, con qué se van de aquí, de este panel que auspicia la revista Salud Digital Latinoamérica sobre innovación y transformación digital en salud. Empezamos contigo, Claudia. Pues en primera instancia, pues agradecimiento, aprendizaje por lo que acabas de decir. O sea, tú dices que aprendes de nosotras, pero yo también aprendo de ellas y de ti también. Y también hasta cierto punto la tranquilidad de que pues no estamos mal encaminados, de que pues estamos en diferentes países las tres. Pues, yo nací en Argentina, pero pues tengo muchos años viviendo en México. Y las realidades, si bien la cultura es muy diferente en cada lugar, son más o menos similares y las soluciones que escuché que están aplicando las chicas, cada una en su país, en su organización, pues más o menos van hacia donde mismo. Entonces, esa tranquilidad de que el rumbo está correcto, se aprende mucho de ustedes y pues ese enfoque, sobre todo es el rumbo está correcto, es el enfoque de que el paciente está en medio de todo esto y que la tecnología nada más es un facilitador tecnológico para que el personal de salud dedique más tiempo a lo que es importante, que es su paciente, no estar llenando formularios o cosas así. Gracias, Claudia. Analía, tu conclusión, tu media conclusión, porque todavía no terminamos. Bueno, me sumo al agradecimiento que decía Claudia por estar en este panel y compartir las experiencias, está buenísimo. Yo, digamos, estoy diciendo, o pensando en realidad más que diciendo, es que deberíamos generar como más mesas de trabajo a través de Latinoamérica, porque si bien las culturas son distintas, como decía Claudia, estamos todo el tiempo todos tratando de innovar y pensar, digamos, distintas soluciones para problemas que son similares. Ya tengo que hablar con Caro para empezar a intercambiar qué está haciendo ella con las etiquetas y nosotros, digamos, y ojalá podamos empezar a poner algunos, sobre todo los que tenemos desarrollo propio, algunas de estas cuestiones como bienes públicos para que otros los puedan usar y disponer, y entonces ahorran tiempo para poder, digamos, innovar con alguna otra herramienta. Así que me deja eso por un lado, y por el otro, algo que por ahí no hicimos pues más hincapié, pero le dijo Caro en la primera de las preguntas, ¿no? Cuando hablábamos esto de si la innovación era real, digamos, o está digamos, interferida por una necesidad, y que llegamos a la conclusión que es una mezcla de ambas, que tenemos que trabajar mucho en sostener esta cultura de innovar en el sentido este que lo definíamos al inicio, ¿no? De generar un beneficio para el paciente y para, como trajo Claudia también, para los profesionales, para que no estén sobrecargados sobre cuestiones que hoy se podrían automatizar. O sea, que generar nosotros esa cultura y sostener, que es, digamos, bastante difícil, por lo menos en la región nuestra, el talento capacitado, que con nuestras economías, digamos, nos suele ser muy difícil, porque cuando los formamos se nos van, pero bueno, me parece que son algunos de los desafíos que tenemos que sostener, compartir, y entre todos seguir apoyándonos para que la transformación digital que tanto buscamos suceda. Gracias, Analía. Carolina, tus comentarios. Oh, no, pues además de sumarme al agradecimiento, realmente ha sido muy agradable, un verdadero placer estar aquí compartiendo con ustedes. Con Analía pues ya nos conocemos desde hace bastante tiempo, contigo Víctor pues también, con Claudia es la primera vez que de pronto compartimos este espacio muy interesante. Me gustó mucho poder escuchar tus puntos de vista, siempre como tú lo mencionabas, es mucho lo que uno aprende con estos ejercicios de comunicación entre las diferentes áreas. Completamente de acuerdo en que tenemos que hallar soluciones comunes para problemas comunes que tenemos en la región. Y de pronto, para no sonar también como muy repetitiva, yo estoy muy contenta de que este tipo de ejercicios se estén dando y cada vez con mayor frecuencia. Cuando yo arranqué en este tema, realmente los espacios de reunión, de networking, de compartir experiencias realmente eran muy escasos. Y más con el tema de mujeres, ¿no?
O sea, qué chévere que las mujeres también estemos pudiendo como dar nuestra mirada en un campo que antes tradicionalmente estaba muy, digamos, como muy enfocados en los hombres, en el tema de las ingenierías y todo este tema. Y ahorita, pues, digamos que dar una visión que puede ser distinta, que puede ser complementaria a solucionar los problemas y que de pronto también ayuda a dar un poquito más de sistematicidad. Las mujeres tendemos a ser bastante sistemáticas en nuestros temas y bastante incisivas también. Entonces yo creo que eso es algo de lo cual la informática en salud en términos generales se puede ver beneficiada y pues en últimas, pues por supuesto, nuestras comunidades, nuestros pacientes y nuestro sector de salud. Muchas gracias, Carolina. Estamos en el panel de debate de innovación y transformación digital con Analía Baum. Muchas gracias por tus comentarios, por tus respuestas, siempre así tan interesantes y tan puntuales. Con Claudia Krowicki, que es la primera vez que interactúo contigo, Claudia, pero es muy chévere, como dice Carolina, escucharte y escucharte que hablas tan seguramente y tan específicamente de los temas que platicamos aquí. Y luego, Carolina Aguirre Navas, muchas gracias. Tus participaciones también siempre bien puntuales y muy amables para poderlas entender. Les agradecemos su participación. Estamos con la revista Salud Digital Latinoamérica y bueno, nos tocó ahora que estuviera un panel de 3 líderes en el campo de la transformación digital en diferentes países y en diferentes campos de acción, con opiniones interesantísimas y muy sistematizadas, como bien dice Carolina, y que les agradecemos que estuvieran por acá compartiendo su experiencia, compartiendo sus ganas, compartiendo sus mentalidades innovadoras y transformadoras que van dirigidas a mejorar, como debe de ser la informática en salud, informática biomédica, dirigidas precisamente a mejorar la salud de las personas y de las poblaciones antes que nada. La saludo, les agradecemos mucho su participación, un abrazo y esperamos vernos en otro foro o personalmente, probablemente ahora el 26 de mayo que viene el evento en México de la revista Salud Digital y poder platicar más en cortito y a lo mejor degustar por ahí algo de una bebida glamurosa. Les agradezco, nos despedimos, hasta luego.